Bueno, chicos, llegamos a nuestra última sesión de trabajo. Ok, profe. Gracias. Hoy estamos a 16 de noviembre. En un segundito y ya les comparto entonces la imagen. No sé qué pasó. ¿Ahí están viendo algo? ¿Ven la pantalla? No, señora, profe, todavía no. ¿Ven? Ah, bueno, ahora sí. Listo. Bueno. Entonces, la idea es que hoy conozcamos un poquito acerca del doping, ¿cierto? Y digamos que todo el contexto social. Yo sé que ustedes llevan allí su investigación, sin embargo, pues van a complementar, ¿cierto? Un poco acerca de lo que se tiene información, de lo que conocen y han podido, digamos que abordar a lo largo de estos dos cortes, ¿no? De identificación entonces de variables, de posibles aspectos o conductas, ¿cierto? Del mismo ser humano y que obviamente están implicadas en esta conducta que es un poco errada, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ese abordaje teórico, ¿sí? Entonces muchos de los intentos del hombre por superarse, por de una u otra forma llegar a esos estados óptimos de perfeccionamiento, ¿cierto? De estar un poco determinado por el ser mejor, ¿cierto? Pues en estos aspectos la investigación, la misma... el mismo conocimiento del ser humano, ¿no? Así como de pronto nos trae aspectos pues bastante positivos y ventajosos con respecto obviamente a la evolución, pues otros nos han traído pues una serie de aspectos un tanto negativos y que de una u otra forma agreden, ¿cierto? El mismo ser humano. Entonces, pues para poder mejorar como esa fatiga, ¿no? Eso que probablemente pues es natural en nosotros, pues de una u otra forma ha generado que la investigación pues avance, ¿cierto? O la tecnología también avance para poder determinar y eliminar este tipo de estados, ¿cierto? Que son pues obviamente naturales. Entonces, teniendo un poco o retomando un poco de la historia, pues digamos en China, en el año 300, ¿cierto? Se muestra alegóricamente a un emperador masticando pues una ramita de fedra, ¿cierto? Que de una u otra forma pues es una sustancia química, ¿cierto? Y obviamente pues genera una serie de estados psicofisiológicos que obviamente pues comprenden ya una eliminación de la fatiga. Dentro de la mitología nórdica se relata cómo pues, los legendarios Berserk conseguían elevar hasta 12 veces pues, su fuerza combativa mediante la bufoteína, ¿sí? Y esta pues la extraían también, digamos que de algo natural que es el hongo. En la Grecia clásica, pues en los corredores de fondo, saltadores y luchadores, participantes de los antiguos Juegos Olímpicos, también de una u otra forma generaban la ingesta de plantas,
¿cierto? Y digamos que algunas cosas que ellos incluso ya estaban abordando a nivel de conocimiento. ¿Mm? Y hacían pues esos menjurjes que llama uno, ¿cierto? Específicamente para poder, digamos que tener esa fuerza extralimitada, ¿no? Y obviamente pues aumentar el rendimiento. ¿Mm? Hay algunos testimonios precolombinos que se describen por cronistas españoles como Gutiérrez de Santa Clara, ¿cierto? Los sorprendentes rendimientos que obtenían los incas cuando masticaban pues las hojas de coca, ¿cierto? Que aún pues digamos que hemos heredado estos aspectos indígenas, ¿cierto? Y aún se realiza digamos que esta práctica. En Europa se conocían pues ya drogas con cafeína desde finales del siglo XVI y a partir del siglo XIX pues se encuentran ejemplos documentados que constituyen pues también digamos que la existencia del doping, ¿cierto? Y es cuando, ¿cierto? Alrededor de 1950 empiezan a aumentar estos casos a nivel deportivo. Yo sé que ustedes también tienen allá un abordaje teórico. Más adelante me cuentan cómo les fue. Entonces, actualmente pues son mayores las recompensas financieras, ¿no? En el ámbito deportivo. En deportes como el fútbol, ciclismo, boxeo, tenis de campo, el béisbol, y esto pues de una u otra forma pues aumenta un poco como la adquisición a nivel adquisitivo, ¿no? O bueno, la adquisición de, digamos que de poder, de riqueza, ¿cierto? Y esto de una u otra forma genera estos aspectos un poco sociales, psicológicos, participativos, para poder adoptar estas medidas tan complejas, tan invasivas, ¿cierto? Para poder convertirse en esos superhumanos, ¿sí? Y lograr, pues, obviamente, récords, marcas, ¿cierto? Específicamente. Y por último, pues, obviamente, aspectos ya financieros, ¿no? Y obviamente adquisitivos. Entonces, aquí ponemos en esencia pues todos los aspectos que vimos de los valores, de las creencias, ¿cierto? Bastante positivas, todo el componente del entrenador, todo el componente también comprometido un poco por los espectadores, ¿cierto? Y de eso también, digamos que sugiere, ¿no? El cambio del pensamiento del deportista, pues para que pueda cometer, ¿no? Esta serie de conductas, obviamente, con un componente bastante negativo. Entonces, pues pareciera que la utilización de drogas cada vez fuera más peligrosa, ¿cierto? Y sofisticada, ¿cierto? Tanto así que puede provocar la muerte, ¿no? Del ser humano. Y se han visto casos, ¿no? Acá tenemos dos de los que posiblemente pues pudiera mencionar. La heptatlonista alemana Brigitte Dressel, ¿cierto? O la voleibolista norteamericana Flora Hyman, quienes fallecieron en Japón durante un encuentro de este deporte. Ben Johnson, y digamos que a los 2 días de haber roto pues, el récord olímpico y mundial de los 100 metros planos, fue descalificado a detectarse, estoy leyendo mal, en su orina trazas de fármaco estanosol, y luego de devolver la presea dorada a las autoridades olímpicas, partió clandestinamente de Seúl con rumbo desconocido, ¿cierto? Y obviamente con todo este componente emocional. Algunas de las reacciones y opiniones, ¿sí? No se puede dar marcha atrás en el cuadro de récords. Son como creencias que posiblemente estén pasando allí en este ámbito situacional, ¿cierto? De la competencia, de la ambición, obviamente todo el componente del querer ganar, ¿cierto? De retribuir a todo ese tiempo invertido, específicamente en tiempo de vida, ¿no? Si tú te pones de pronto de una u otra forma a analizar profundamente, pues son personas que realmente se dedican, ¿cierto? Completamente, dejan a un lado pues su familia, sus intereses personales, ¿cierto? A comprometerse obviamente con el deporte. Y obviamente a través, digamos que estos aspectos
de la rutina, del entrenamiento, ¿cierto? Y del camino del deporte, pues de una u otra forma también hay un cambio, ¿cierto? Específico a nivel psicológico que posiblemente no esté, pues, comprometido obviamente con el plan, pero sí que va a empezar a generar una toma de decisiones, ¿cierto? Bastante errónea y que por ende resulte en este tipo de términos, ¿no? No se puede competir sin esa valiosa ayuda y no todos la utilizan en algún momento, ¿cierto? De igual manera no faltan las voces de esos quienes aseguran que lo más importante es llegar a la meta, que no importa cómo, ¿cierto? Pues el público paga por ver ese máximo esfuerzo. Entonces, ¿qué es el doping? El doping significa, ¿cierto? La administración, ¿sí?, a una persona sana o la utilización por ella misma, ¿cierto? O por cualquier medio de una sustancia que sea extraña al organismo, ¿sí? O de una sustancia fisiológica en cantidades, ¿cierto? O por vías anormales. ¿Esto con qué fin? Pues el de aumentar artificialmente o de forma ilegal ese rendimiento, ¿cierto? Esa capacidad de la persona cuando participa en una competición. Entonces, hay ciertos procedimientos psicológicos también creados con ese fin, el de aumentar el rendimiento deportivo, ¿cierto? Y esto también supone, ¿cierto? El ejercer, digamos que es este tipo de dinámicas, ¿cierto? Extrapoladas, también, digamos que una forma de doping. Tipos de doping. Entonces, actualmente, pues, el Comité Olímpico Internacional, ¿cierto? Tiene como una lista negra de estos productos o de esas sustancias, ¿cierto? Que posiblemente sean productos dopantes. Sin embargo, existen otra clasificación de unos grupos terapéuticos en los que se incluyen, pues obviamente, todas estas sustancias que actúan de una forma negativa, ¿cierto?, para un rendimiento normal en el cuerpo humano. Bueno, entonces tenemos unos que son los estimulantes. Estas sustancias aumentan la tensión, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que de una u otra forma los estímulos relevantes de las situaciones pues empiezan, digamos que a ser un tanto más perceptivos, ¿cierto?, a lo normal, ¿cierto? Eso reduce también, digamos que el cansancio y aumenta, pues obviamente, todos los niveles de competitividad, ¿no? Muchos de los estados, obviamente, que son fisiológicos, ¿sí? El nivel de la activación, ¿cierto? Digamos que aspectos de la respiración, la circulación y todo el componente atencional. Las anfetaminas son las sustancias que más se conocen pues a la hora de provocar este tipo de problemas en el deporte, ¿cierto? Y obviamente han sido causa de algunas muertes en atletas sometidos a una actividad física extrema. Por tal motivo, digamos que estas también las utilizan en el campo, digamos que de las fiestas, ¿no? Todo este componente para rendir al máximo durante pues horas completas. La efedrina, que ya lo habíamos nombrado como en esos componentes históricos, también tiene implicada, pues, digamos que una serie de componentes que estimulan, ¿cierto?, a nivel cognitivo y obviamente a nivel circulatorio. Entonces, pues eso también, digamos que de una u otra forma genera una activación completa de la actividad nerviosa, ¿cierto?, neuronal y a nivel circulatorio, ¿no? Y este componente pues también de una u otra forma genera pues unos resultados pues óptimos, ¿cierto?, extralimitados. Los efectos del doping. Entonces, ¿cómo podemos de una u otra forma identificar que posiblemente una persona pues esté dopada, ¿cierto?, o esté involucrada en este proceso? Estos de pronto los que son como a simple vista signos y síntomas, ¿no?
Sin embargo, pues obviamente ustedes saben que pues hay algunos otros que hasta que hacemos una prueba específica de laboratorio se puede identificar, ¿no? Entonces, vasoconstricción cutánea, ¿no? Específicamente se hacen, digamos que, unos puntos rojos o unas, digamos que se ven, ¿cierto? Específicamente algunas venitas brotadas en el... Yo hago alusión al rostro, pero bueno, digamos que eso también se ve a lo largo del cuerpo. Alteración de la termorregulación. ¿Listo? Obviamente, pues, temperaturas no asociadas, obviamente, pues, a la actividad específica, sino que estén representadas más en un antes, ¿cierto? En un estado, pues, obviamente determinado como estable, ¿cierto? Y se identifique, pues, estos aspectos. Aumento del gasto cardíaco, ¿cierto? La hipertensión, la taquicardia, la arritmia, ¿cierto? Estos, pues, digamos que también son signos y síntomas explorables. La dilatación pupilar. La dilatación pupilar también te evidencia aspectos, obviamente, del mecanismo, ¿cierto? Específico que está utilizando el cuerpo para realizar cierta actividad. Y obviamente, pues, pupilas dilatadas, ¿cierto? O contraídas, pues eso también identifica estados a nivel interno, ¿cierto? Que posiblemente estén pasando. Fallos respiratorios, ¿cierto? Inhibición del tracto alimentario, las hepatopatías, ¿cierto? Específicamente, pues esa sí toca pues a través de laboratorios, alteraciones renales, dependencia física, ¿cierto? Estimulación nerviosa, la agresividad también es un componente que uno debe estar pues atento, el temblor, ¿cierto? Ansiedad, trastornos psiquiátricos o crisis convulsivas. Por otro lado, tenemos los esteroides anabolizantes, ¿no? Que pues esos sí son como un poco comunes, ¿cierto? Específicamente para aumentar, pues obviamente todo el componente de fuerza, ¿sí? Bueno, también es conocido como las píldoras de Rambo, ¿cierto? Por el efecto de hipertrofia que tiene a nivel muscular, ¿cierto? Y su uso en ciertos personajes. Estos productos de actividad similar, ¿cierto? A la hormona masculina, ¿cierto? Que es la testosterona, se utiliza también para aumentar, pues, masa muscular, ¿cierto? Y obviamente, pues, en campos como la competencia, la competitividad. Entonces, posibles efectos. Ya. Entonces, ustedes saben o han identificado que muchos de los aspectos que se utilizan en la halterofilia, pues están identificados en este tipo de aspectos. Entonces, en la mujer, obviamente el consumo de estos esteroides, pues produce un efecto masculinizante, ¿cierto? Que no sea reversible, por ejemplo, como el agravamiento de la voz, el crecimiento del vello facial, ¿cierto? Y el aumento del tamaño del clítoris. En los jóvenes, sabemos que pues obviamente quienes inician esa vida como un poco precoz, ¿no? Con respecto obviamente al crecimiento, la maduración y el desarrollo del cuerpo humano, ¿sí? Que específicamente termina hacia los 21, 25 años, pues en jóvenes va a generar, ¿cierto? Que se retrase, ¿cierto? O que disminuya esa talla adulta. Por eso vemos pues chicos bastante marcados a nivel muscular, sin embargo que de crecimiento pues no generaron su desarrollo normal. En los hombres pues provoca disminución de la testosterona, ¿cierto? Y de la esperma en los testículos, disminución del tamaño testicular y la caída reversible del pelo. Entonces entendemos por qué la mayoría de estos personajes, entrenadores, de gimnasio, ¿cierto? Como antiguos en ese modelo y en esa cultura, pues que posiblemente estén caracterizados así, ¿no? El descenso de las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Digamos que las que ayudan de pronto a generar, pues obviamente, todo el componente de absorción. Trastornos de la función hepática, ¿cierto? El aumento de las transaminasas, ¿no? Y el desarrollo de la hepatitis. Digamos que todo lo que está
funcionando correctamente en un hígado, posiblemente empieza a generar sustancias que puedan ser componentes maléficos, ¿cierto?, para el ser humano. Aumento de la agresividad y de la irritabilidad, ¿cierto? Y la aparición de edemas. ¿Qué son edemas? Son lo que nosotros conocemos como moraditos, ¿no? Morados. O inflamación. Bloqueantes beta-adrenérgicos. ¿Sí? Estos, digamos que son sustancias, ¿cierto?, utilizadas para el componente de hipertensión, de las arritmias cardíacas, de las anginas de pecho, ¿cierto?, y las jaquecas. Y esto pues también digamos que pueden ayudar a prolongar el rendimiento cardíaco. Sin embargo, ¿qué posiblemente puede pasar? Una producción de bradicardia. ¿Qué es la bradicardia? ¿Cierto? Es digamos que esa lentitud con la cual se pueden dar las pulsaciones, ¿cierto? Específicamente, o los latidos del corazón. Contrario a la taticardia, ¿no? La taticardia, digamos que es el aumento. También hay disminución del gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces, miren, una persona de pronto lentificada a nivel cardíaco, pues todo el desarrollo de las consecuencias que pueden haber a nivel circulatorio, y ustedes saben que el sistema circulatorio pues irriga también, digamos que todo el componente cerebral, y esto pues también puede generar a nivel, digamos que consciente, pues una serie de consecuencias, ¿no? Reducción de broncodilatación en el pulmón, pudiendo provocar broncoespasmos y aparecer asma de esfuerzo. Entonces, miren la lentitud con la que también podemos llegar a causar, ¿cierto?, una serie de consecuencias. Náuseas, insomnios, sensación de fatiga, tendencia depresiva, ¿cierto? Y pues obviamente todo esto a raíz de este tipo de sustancias. Analgésicos narcóticos. Entre estas, el producto más conocido es la morfina, ¿cierto? Esta tiene pues obviamente una acción bastante específica sobre los dolores. Sin embargo, su acción va más allá y puede acarrear graves efectos secundarios como la depresión respiratoria, ¿cierto? Un alto grado de dependencia, tanto física como psicológica. El otro gran implicado pues en estos casos es la codeína, ¿no? Hay, digamos que en ciertos aspectos para disminuir la sensibilidad del dolor, pues se utiliza estos combinados, ¿no?, entre codeína y analgésicos. Y digamos que estos en este tipo de sustancias, pues hay que tener en cuenta, ¿cierto?, el aumento de la descarga de la vasopresina, ¿no? Digamos que a nivel circulatorio, la disminución de la hormona luteinizante, ¿cierto? La disminución de la testosterona, ¿cierto? La disminución de la frecuencia respiratoria y cardiovascular, así también como la disfunción renal, los trastornos digestivos, los trastornos psiquiátricos agudos y la dependencia. Digamos que están, digamos, o están asociados, obviamente, pues al consumo de este tipo de sustancias. Los diuréticos, ¿no?, que también se utilizan constantemente. ¿Estos para qué? Para empezar a eliminar ciertos fluidos de los tejidos que se han usado ilegalmente, también para perder, pues obviamente, peso rápidamente, ¿no? Como los que hacen boxeo, ¿no? Y lucha, ¿no?, que de una u otra forma deben mantener un peso específico. En aquellos deportes en los que las categorías van en función, pues obviamente, pues al peso determinado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una reducción de iones de sodio y de potasio, ¿sí? Nosotros, para poder mantener una homeostasis, un equilibrio en nuestro cuerpo, necesitamos, ¿cierto?, de, digamos que el paso de sodio, ¿cierto?, y el paso de potasio. La alcalosis metabólica, ¿cierto?, la reducción del calcio, ¿sí? Y obviamente todos estos componentes están utilizados, ¿cierto?, y mantienen el equilibrio a nivel, pues, específico. Una ruptura o un desencadenamiento de ese equilibrio, por decirlo así, pues va a provocar aspectos bastante complejos, ¿cierto?,
a nivel de conciencia, ¿no? Desmayos, posiblemente un coma, ¿cierto? Y obviamente pues en aspectos más complejos, incluso la muerte. El aumento del ácido úrico pudiendo provocar la aparición de gota, alteraciones gastrointestinales. Y con una reducción de peso pues muy rápida, también la reducción de la capacidad de fuerza aeróbica, ¿cierto? Disminución del volumen de plasma y sangre, disminución del máximo consumo de oxígeno, ¿cierto? Aumenta también la concentración de proteínas plasmáticas, la disminución del flujo renal, del volumen del líquido filtrado también por el riñón. Otras sustancias, hay otras específicamente como el alcohol, ¿no? Los anestésicos locales o los corticoides. Y obviamente pues que estos están como un poquito escondidos, ¿no? Y están determinados en ciertas funciones. Sobre todo en el caso de las sustancias de potente acción como las antiinflamatorias, ¿no? Y que se utilicen, pero que posiblemente estén generando, digamos que otro tipo de funciones, ¿no? Entonces, para enfrentar esta situación médica, el Comité Olímpico Internacional, ¿cierto? Empieza a generar como unos aspectos asociados a combatir, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, se realiza o se proponen tres principios. Primero, la defensa de la ética, ¿no? Segundo, obviamente pues con el componente de la ética, los valores, ¿cierto? Específicos y todo el componente que fundamenta, ¿sí? Los Juegos Olímpicos. Sin embargo, pues los Juegos Olímpicos representan todo el deporte, ¿no? La protección de la salud de los atletas y asegurar una posibilidad para todos, ¿cierto? Que estemos en igualdad de condiciones. Imagínense pues el deporte asociado a la tecnología, la innovación y todo el componente de investigaciones, ¿no? Lo que posiblemente podría pasar, ¿no? Entonces, sabemos que se utilizan a veces los animalitos, ¿sí? Para poder generar este tipo de sustancias y obviamente involucrar evolución, ¿no? Evolución o lo que se llamaría tecnología. Sin embargo, pues esto altera un poco pues el curso, ¿sí? Normal. Y obviamente alterándolo la normalidad, incluso se pueden desatar hasta guerras, ¿no? Específicamente. Los términos moral y ética entonces se empiezan a utilizar como sinónimo, ¿cierto? Y esto, pues obviamente están arraigadas un poco a lo que ha generado históricamente, cotidianamente, ¿cierto? Y conversacionalmente, y todo el componente periodístico, ¿cierto? Y político. Sin embargo, dentro de estos conceptos también digamos que podemos generar un lenguaje común con referencia al doping. Entonces, cuando hablamos de doping, pues obviamente todo el componente viene de una base fundamental, ¿cierto? Y es generar obviamente esa igualdad de condiciones, es digamos que determinar un poco la naturalidad del ser humano, obviamente, bajo unos esfuerzos, ¿cierto? Dentro de un contexto normal. Bueno, entonces en los razonamientos que aspiran a la rigurosidad científica, pues esto resulta inadmisible. Inadmisible, ya que hay que distinguir claramente que la ética es una ciencia y la moral su objeto de estudio. Entonces la ética, como ciencia filosófica, ha estado tradicionalmente dedicada al análisis científico de todos los procesos, de las relaciones, del comportamiento moral de los hombres en sociedad, así como también de una u otra forma investiga, ¿cierto? Y valora teóricamente el sistema de ideas, de valores, de cualidades, de principios y de normas morales. ¿Esto qué supone? Que en esencia el deporte, ¿cierto? Maneja, obviamente, pues unos principios, unos valores, una moral, ¿cierto?
que, con la cual pues también exige específicamente a los actores, ¿cierto?, del deporte para poder de una u otra forma trabajar hacia el mismo objetivo. Entonces la moral aparece con el fin de asegurar eso, esa concordancia, ese consenso entre la conducta, ¿cierto? Y una conducta, obviamente, tanto del individuo como del colectivo, por unos intereses, ¿cierto? Que obviamente expresen esa colectividad. Cada individuo o grupos de individuos, al comportarse moralmente, se guían también por unos valores y unos principios y unas normas morales. Entonces, a los individuos no les es dado como tales inventarse los valores, normas o principios ni modificarlos, ¿cierto? Debido, pues, obviamente a un componente personal. Por eso, digamos que es como el alma de ese cuerpo denominado deporte, ¿cierto? Esa sería como la moral. Los hombres se encuentran con lo normativo. Por eso ahí se parte de una base, ¿cierto?, específica que tiene que ver con esos principios y esos valores, y obviamente hay unas reglas para poder determinar esa relación. Y obviamente pues eso se ve determinado por un ambiente. Entonces su función social consiste en regular las relaciones entre los hombres para poder contribuir, ¿cierto?, y así mantener un orden social, ¿sí? O si no, esto sería, digamos que extra limitado, ¿no? Estaríamos, o sea, como les digo, con una guerra allí. Somos países pues bastante competitivos, ¿no? Cuando nos muestran esas justas deportivas a nivel olímpico, pues como que todos se nos despiertan esos sentimientos y esas emociones arraigadas, pues obviamente al componente de ganar, al tener el récord, a identificar unos procesos pues de esfuerzo, de rendimiento, pero imagínense pues en el componente de libertad a nivel investigativa científica y expuesta pues allá a todo el mundo, pues obviamente podríamos desencadenar, ¿cierto?, esos juicios sociales y de pronto pues extralimitarlos, ¿no? Entonces la categoría moral está referida al acto, a la acción, es decir, al proceso moral del individuo, mientras que obviamente todo el componente de ética es un poquito más global. Y obviamente la ética pareciera que fuera como la globalidad obviamente de los procesos y la moral el alma. ¿Listo? Entonces el deportista como ser social debe regir su comportamiento con un conjunto de principios, de normas, de valores, ¿cierto?, de ideales, al igual que el resto, ¿cierto?, de deportistas. Y obviamente de aquí suponen, pues obviamente, un grupo que lo integra. Bueno, entonces el comportamiento de los deportistas está influenciado por muchos factores externos. Por ejemplo, un profesionalismo desmedido, donde, ¿cierto?, hay muchos millones de dólares, ¿cierto?, entre los vencedores. El falso patriotismo o nacionalismo, que los impulsa a vencer para resaltar los logros de un país o un sistema social. Miren que muchos de los componentes que están aquí arraigados tienen que ver con culturas. Yo digo que, bueno, culturas a nivel grupal y ambiciones a nivel individual, ¿sí? Que impulsan a que obviamente se cometan este tipo de acciones, ¿cierto?, extralimitadas. La necesidad de triunfar, ¿cierto? Y que está allí, digamos que identificada en esa falsa creencia de que a toda costa, ¿cierto?, se debe ganar. Bueno, son muchas de las excusas que encontramos a nivel de deportistas, ¿no? Bueno, ¿qué piensan hasta ahí? 50 la hora. Profe, pues de mi parte es algo, la verdad es algo muy complejo, ¿no? Porque pues, ¿de qué sirve
ser deportista, doparte y para no dar tu máximo rendimiento es algo muy ilógico de mi parte. Y yo tenía una pregunta. No sé, no sé cuál sería la diferencia, porque digamos, yo he escuchado que dicen que no, que cuando uno se dopa es porque ahí a veces le da sueño o algo así. Sí, o sea, quisiera saber cuál es la diferencia entre ese tipo de dopaje. No sé cómo, no sé si me hago entender. Pero tú hablas a nivel individual, o sea, Pues es que lo pongo en sentido de que, no sé si te diste cuenta en Antier, que Juan Guillermo Cuadrado, el de la selección, pues habló que para él jugar en la selección es muy complejo porque tiene que tomar pastillas para lograr dormir. mm, ya, pero para dormir. Sí, o Es sea, diferente de pronto cuando tú estás en el campo de juego, ¿no? Entonces, obviamente sí hay unas sustancias que son permitidas, obviamente bajo unos eh, fundamentos, ¿cierto? Y unas prácticas que a nivel conductual pues no puedas manejar, ¿sí? Entonces me imagino que pues son espacios bastante de manejo de la ansiedad, ¿cierto? Y que obviamente y posiblemente pues estén trabajando pero no se logren, no tengan la finalidad, pues obviamente necesitas acudir a este tipo de mecanismos. ¿Mm? Claro, tú, o sea, dimensionar, digamos que un deportista pues a nivel nacional, en los cuales se está jugando pues obviamente una clasificación, ¿cierto? Y estás bajo una presión bastante compleja. Yo digo que estar sometido a muchas personas, o sea, es estar en un ambiente bastante duro, ¿cierto? Pues eso de una u otra forma supone a preocupaciones, a empezar a generar ciertos tipos de pensamiento y se necesita dormir, ¿sí? El que tú generes el proceso de sueño recarga, ¿cierto? A nivel energético, recarga, digamos que a nivel cognitivo, ¿cierto? Y de una u otra forma restaura, ¿cierto? Muchos componentes, tanto fisiológicos como psicológicos. Entonces, se necesita o se necesita dormir, ¿no? Eh, Muchas veces nosotros tenemos dificultades en la conciliación, o sea, el conseguir dormir, ¿sí? De ahí para allá, pues digamos que el cerebro ya hace su trabajo. ¿Sí? Pero el hacer clic para que se apague, digamos que todas las luces, a veces es muy complejo para el ser humano, ¿cierto? Porque pues en esos estados entre lo consciente y digamos que lo no consciente, ¿cierto? Del sueño, pues obviamente pues están arraigados este tipo de aspectos que les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿para qué se utiliza alguna pastilla? Pues para generar, digamos que, o lograr ese estado fisiológico que se necesita y que no se consigue por el estado psicológico, o sea, por lo consciente. ¿Mm? Pero eso no identifica que tú posiblemente por esas pastillas o el consumo de esas pastillas, pues vayas a lograr unos estados de rendimiento, pues, extralimitados, ¿no? Entonces, pues hay algunos componentes que se utilizan, obviamente porque se necesitan, para, digamos, para este tipo de casos, pero para enfrentarse ya al campo competitivo o digamos que determinante para la acción competitiva, pues allí sí ya tendría otros valores. ¿Mm? Entonces, yo digo que cuál es la diferencia de pronto entre generar una administración de un tratamiento o la administración de pronto de algún componente, sí, de droga, bueno, no sé cómo llamarlo, para poder generar este tipo de consecuencias o digamos que de administrarlo para poder, digamos que adquirir este proceso, pues digamos que es el fin, ¿no? El fin, el objetivo con que se utiliza. Entonces, obviamente, pues el fin que tú me acabas de mencionar, pues tendrá un aspecto pues bastante representativo en el descanso, en el sueño específicamente. Pero pues si hablamos en un componente, pues obviamente competitivo, si lo hiciera, digamos que dentro de la cancha, pues obviamente pues allí habrá eh, otro tipo de significado. ¿Mm?
Lo que pasa es que a veces estamos utilizando mal un poco la palabra, ¿no? El dopaje o el doparse, ¿cierto? Está más como dimensionado, obviamente, para estas conductas negativas, ¿cierto? Y que suponen un poco, pues, la normalidad de exigencia que le puedes, ¿cierto? Exigir, obviamente, pues, al cuerpo humano. Sin embargo, uno lo lleva como a estados, por ejemplo, como les decía, ¿no? Para poder rendir, digamos, en una fiesta durante horas y horas y horas a nivel energético. Y para todo el componente de la drogadicción, ¿no? Entonces, que la gente, digamos que coloquialmente se utiliza para este tipo de aspectos, incluso sociales. Pero esta palabra está un poco más identificada en aspectos más de lo reglamentario. ¿Listo? Espérenme a ver. Bueno, bien. Bueno, no sé qué quiera decir Rafael. Rafael, sé que de pronto tú estás por ese curso. Pues, profe, en este caso, pues hay que tener en cuenta que el código va cambiando cada año Sí. y es importante tener presente que últimamente están buscando que estos tipos de dopaje no sean tan evidentes respecto al control que se le hace eso es de carácter mensual. O sea, previo a los Juegos Olímpicos siempre hacen un control respectivo por medio también de la orina, la sangre, también algunos patrones, como su merced lo decía, y el compañero Brandon, unas evidencias, unos trastornos fisiológicos que puedan presentar, tanto en la ritmo cardíaca, pulmonar, sí, también hay ciertas mucosidades en los ojos también que pueden ser evidentes respecto al tipo de dopaje o sustancia que haya tomado el deportista. Otra cosa fundamental es que esto es, esto es una responsabilidad de las federaciones olímpicas de cada país, que hagan su intervención pertinente antes de pasar a la intervención como tal del Comité Olímpico Internacional para que eviten algún tipo de inconveniente y como pasó con el comité ruso que les tocó esta vez, se me olvidó la terminología que le aplicaron a Rusia, que era de, se me fue la palabra ahora, pero no puede usar la bandera, sino que está bajo la confederación, algo así, no me acuerdo. ¿Se acuerda, profe, el nombre? Comité Olímpico Ruso, algo así. ¿De la Guada? No, la penalización que aplicaron a Rusia por encontrar deportistas con dopaje. Ah, ¿como una sanción? No recuerdo. Sí, o sea, no pueden usar la bandera en especial. Mm. Y eso, Sí. para evitar esas situaciones, ¿sí? Para eso ese es el deber de cada comité olímpico nacional, o sea, como en este caso es el ruso, que no hicieron el pertinente control, y ahí fue la sanción por parte del internacional. Y ya, profe, respecto a los tipos de dopaje, pues eso va dependiendo de la persona, o sea, eso es algo muy ético y el entrenador correspondiente. Exacto. Obviamente Entonces, sí, discúlpame, obviamente hay algunos tranquilo. que son legales respecto con una finalidad de la salud del deportista, que ellos sí son, hay varios, pero eso depende de las connotaciones o efectos secundarios que vayan implícitos en ella. Porque a veces se confunde con unas sustancias y ahí sí viene la penalización. Sí, entonces por eso, de una u otra forma, pues para poder contrarrestar este tipo de situaciones, pues existe un ente regulador, ¿no? Y que también, digamos, que está bajo el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Como le dice Rafael, o sea, tienen que estar en un constante actualización, porque cada día hay personas, hay científicos, ¿no? Allá haciendo sus investigaciones y, y cada vez se encuentran millones y millones de sustancias. O sea, es impresionante de pronto cómo el ser humano también, pues, que está, pues, en el trasfondo, ¿no? De este tipo de prácticas, ¿no? Obviamente algunas estarán hechas en relación a lo que decía Rafael, ¿no? Dentro de lo reglamentario, o sea, se necesita, ¿sí?
Pero las otras, pues obviamente tienen allá por debajo ¿qué? De la mesa todo el componente, pues obviamente extralimitado, ¿sí? O sea, de generar como unos resultados en el ser humano, pues obviamente ya demasiado... bueno, no desfasados, pero sí que obviamente generen una sobreventaja sobre el resto, ¿cierto? De lo normal, de lo normalizado. Y pues por ende, por obvias razones, ellos deben actualizarse y también digamos que combatir este tipo de, obviamente, resultados que puede generar la ciencia. Bueno, dentro del código antidopaje, pues hay varios, bueno, esperen, les comparto acá. Porque es WADA, WADA pues digamos que está traducido al inglés, ¿no? Acá. Entonces, digamos que eso genera pues una organización, ¿no? Se crea pues obviamente para retroalimentar y para generar todo el compromiso, pues digamos que base, ¿cierto? Con que se fundamentó los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, pues obviamente para trabajar en la integración de todos bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, lo que determinaba un poco Pierre de Coubertin, ¿no? Proteger el derecho fundamental de los deportistas a participar, obviamente, en actividades deportivas exentas de dopaje y también así promover la salud y garantizar la equidad e igualdad para todos los deportistas del mundo. Entonces esto pues está bajo un objetivo y es velar por la armonización, la coordinación y la eficacia de los programas contra el dopaje a nivel internacional y nacional con respecto a la prevención del dopaje, ¿sí? Y ellos tienen unas tareas. Entonces, primero, la educación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Ellos emiten cursos, emiten también programas para que, pues obviamente, se genere esta cultura, ¿cierto? Específicamente para trabajar en pro, ¿cierto? De la salud, de la integración, ¿cierto? De los valores, de la igualdad, específicamente. ¿Mm? Es como un programa de promoción y prevención, ¿no? De este tipo de conductas asociadas obviamente a todo el componente de sustancias extrañas, ¿no? En el cuerpo del ser humano. Por otro lado tenemos la disuasión, ¿no? Que de una u otra forma permite, ¿cierto? Que obviamente el ser humano tenga la posibilidad de elegir, ¿cierto? Si lo hace, digamos que de una forma realmente competitiva o si lo realiza, ¿cierto? De una forma errónea, entonces establecer que posiblemente va a tener unas consecuencias, pues obviamente complejas, ¿m? Y que pueden dañar toda su carrera deportiva. ¿M? Por otro lado, tenemos pues todo el mecanismo de la detección, ¿cierto? Entonces, obviamente, hay una serie de personas que regulan específicamente estos espacios delantes, ¿cierto? Precompetitivos, para determinar si se está en las condiciones, ¿cierto? Que en las cuales obviamente todo el mundo debe estar, ¿sí? Entonces hay unos personajes allí que están también están ¿qué? Bajo obviamente la dirección del Código Antidopaje, que son los que realizan obviamente todo este componente de clínicos, digamos que de misiones, evaluaciones, para de una u otra forma, ¿cierto? Dar un consentimiento de que sí se está o no en forma. También determinan un poco la vigilancia, ¿cierto? Del cumplimiento de las reglas, de lo normal, ¿cierto? Con respecto a esas justas deportivas. Y obviamente también trabaja
por un Estado de Derecho, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues hay unos fines específicos del Código Antidopaje para poder determinar su acción y pertinencia, obviamente todo el componente del dopaje, ¿no? Bueno, el código, ¿sí? ¿Qué es realmente ese código antidopaje? Es un documento, ¿cierto? Fundamental y universal en el cual pues se basa un programa mundial antidopaje en el deporte, ¿sí? Este tiene un objetivo, tiene unos principios, ¿cierto? Específicos para poder, digamos que, aplicarse. ¿Y el objeto cuál es? Esa lucha constante, ¿cierto? Contra el dopaje específicamente, porque pues digamos que se alimenta un poco del trabajo de pues obviamente todo este componente tecnológico, investigativo, de ciencia aplicada, ¿cierto? En el cual pues obviamente tiene unos resultados que aunque para la ciencia sean digamos que lógicos, para este componente natural, ¿cierto? Específico y fundamental pues, para el deporte, pues digamos que en esencia no va, ¿sí? En regla. Bueno, pues el código que quiere ser preciso para poder lograr esa armonización completa en las cuestiones pues que requiere pues esa uniformidad, ¿cierto? Aunque también lo es bastante general en otras áreas para permitir una cierta flexibilidad en lo que respecta a la forma de aplicación de los principios antidopaje acordados. Entonces el código también ha sido redactado teniendo pues obviamente una consideración del principio de proporcionalidad y de los derechos humanos. Entonces el programa de que está hecho, por decirlo así, de un código, de unos estándares internacionales y unos documentos técnicos y de unas prácticas óptimas, ¿cierto? Y unas directrices. Entonces hay unos estándares internacionales, ¿cierto? Nosotros en español lo llamamos AMA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, pero pues en inglés es la WADA, ¿cierto? Su objeto es armonizar la actuación de las organizaciones antidopaje responsables de elementos técnicos y operativos específicos de los programas antidopaje. ¿Y ahí qué significan los documentos técnicos? Entonces, pues aquellos, ¿cierto?, que el comité realiza para poder adoptar y publicar, ¿cierto?, específicamente todo el componente relativo pues a las normas, ¿cierto?, y obviamente que se aplique. Los modelos. Entonces, los modelos son recomendaciones que realiza pues esta agencia y están, digamos que en disposición a todas las personas que están interesadas, obviamente, a aplicarlas. Bueno, sin embargo, acá nos dicen que no serán obligatorios, ¿cierto? Entonces, el fundamento del Código Mundial Antidopaje, ¿en qué está fundamentado? En todo ese espíritu deportivo, ¿cierto? Que heredamos de una u otra forma de nuestra historia, del perfeccionamiento de lo natural, ¿cierto? De cada deportista, de la protección de la salud, ¿cierto? Y obviamente de mantener la integridad ¿cierto? Del deportista en el deporte. Entonces acá vamos a identificar, pues que son millones, ¿sí? Bueno, de pronto soy muy exagerada, ¿sí? Son múltiples, obviamente los componentes, ¿cierto? Que están asociados a este código. Entonces, en primera instancia, la salud, ¿cierto? La ética, el juego limpio, la honradez, los derechos de los deportistas, ¿cierto? La excelencia en el desempeño, el carácter, la educación, la diversión, la alegría, el espíritu de equipo, todo el componente, la dedicación, el compromiso, el respeto de la norma, ¿cierto? De las leyes, el respeto hacia uno mismo, ¿cierto? Y hacia los compañeros o hacia los participantes, la valentía, el espíritu, ¿no? De grupo y la solidaridad. Muchos de estos aspectos y estas categorías están asociadas a la ética, ¿cierto? A la construcción de lo moral, ¿cierto? En el deporte. Entonces el espíritu deportivo se manifiesta, como nos le dijo Pierre de Coubertin, bajo unos valores, bajo ese juego limpio.
¿Mm? Y el dopaje es radicalmente lo contrario a ese espíritu deportivo, ¿cierto? Bueno, esto de pronto pues es como más del componente del código. Entonces, obviamente hay unos componentes normativos, otros que hacen referencia a los deportistas, al personal de apoyo, ¿cierto? Porque de una u otra forma estas personas pues también suponen una serie de componentes que influyan, ¿no? En ese deportista. También digamos que está dado también para qué, para aquellas personas que generan todo el componente asistencial, ¿no? Las personas que se hallen bajo su autoridad y las organizaciones, ¿cierto? La de los miembros y que estos sean informados obviamente de todo el componente de antidopaje, ¿sí? Sabemos que hay algunos entrenadores que influyen bastante sobre sus deportistas, ¿no? Y que posiblemente estén generando también unas prácticas pues erróneas a la hora de trabajar con ellos. Entonces, pues, ¿de qué se trata ese código? ¿Sí? Entonces, en el artículo 1 se define como el dopaje como la comisión de una o varias infracciones. Miren que no dice de pronto el consumo. El consumo hace parte de uno de los aspectos ¿qué? Del dopaje. Hay varias infracciones y una categoría de infracciones para generarse estas comisiones o estos actos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Las infracciones de las normas antidopaje. Entonces, el propósito de este artículo es especificar las circunstancias y las conductas que constituyen esas infracciones de las normas antidopaje. Entonces, hay unas audiencias en los casos de dopaje que se realizan cuando se alegue que se ha vulnerado una o más de estas normas concretas. Entonces, esto incumbe a los deportistas y a las demás personas conocer qué constituye una infracción de las normas antidopaje y cuáles son las sustancias y los métodos incluidos en la lista de prohibiciones, ¿no? Que es como la lista negra que presenciamos hace poco. Entonces, hay una presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista. Posiblemente uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un método prohibido. O que pueda evitar rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras por parte de un deportista. Eso también, ¿cierto? Supone que obviamente por razón alguna no quiere cumplir con este requisito. La localización fallida del deportista, ¿cierto? Que realmente pues no se encuentre en el lugar, obviamente, que se cite para realizar este tipo de valoraciones. O la manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje por parte de un deportista u otra persona. Entonces, miren todos los componentes que pueden caracterizarse en un acto, ¿cierto? De doping, ¿no? Que se evite que haya presencia, ¿cierto? Que haya uso durante, ¿cierto? Alguna de las partes específicas de la competencia, que se manipulen a las personas, ¿cierto? Que hacen parte de esa valoración. También, que aunque no se evidencie, digamos que en esa... que posiblemente se encuentre en posición, ¿cierto? O tenga, digamos que bajo su administración, la posesión de una sustancia prohibida o un método prohibido por parte de un deportista o una persona de apoyo. El tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido por parte de un deportista u otra persona. La administración o intento de administración por parte de un deportista a otro deportista durante la competición. Y obviamente pues de una sustancia prohibida o de un método prohibido.
la complicidad o intento de complicidad por parte de un deportista, ¿cierto? A otra persona. La asociación prohibida de un deportista u otra persona. O actos llevados a cabo por un deportista u otra persona para poder disuadir de informar a las autoridades o para tomar represalias contra quien lo haga, ¿cierto? Cuando dicha conducta pues no constituya una infracción, ¿sí? Entonces, las acusaciones o falsas acusaciones también hacen parte, digamos que, del control y regulación en este código. Bueno, eso quería compartirles. Bueno, ¿qué piensan con respecto, obviamente, a la participación de este código antidopaje? ¿Sirve, no sirve? Sí, pues sirve bastante y tiene mucha implicación también político-social y político-económico. En relación, abarca gran parte de clubes, promotores de la salud y también personal de la salud, en este caso son los médicos que hacen las intervenciones. Y eso tiene que ver mucho con la ética y con la moral que tenga él, porque hay veces que se ha presentado casos que los médicos encuentran la evidencia de que hubo dopaje, pero simplemente lo deja pasar, o a cambio de un dinero, pues dice que no hay ninguna evidencia. Y entonces también encontramos como corrupción, ¿no? Exacto. Este componente de la corrupción es bastante también social, ¿no? Cómo nosotros permitimos, o sea, no sé, hay de todo un poco, ¿no? Todo el contexto cultural, social y obviamente moral, ¿no? A nivel individual. Que se preste, digamos que en estas dinámicas para entorpecer, pues obviamente, mecanismos naturales, ¿sí? Por un beneficio, pues, personal. Entonces, pues, aunque se crea, digamos, si está dimensionado, pues, el código, pues, sí ha logrado regular y generar, pues, digamos que esas normas específicas para un componente bastante natural, ¿no? Y un contexto, pues, integral, diría yo, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos que hay varias estructuras a veces que posiblemente se movilizan por caminos que no corresponden, ¿cierto? Estos abusos que se cometieron y que, imagínense, o sea, que en un comité olímpico internacional se les estuviera dando manejo y aún así no hubieran estado pues obviamente por el derecho del deportista, sino por las personas profesionales que están detrás del comité, pues eso también deja mucho que decir, ¿no? Entonces, pues hay muchos aspectos que explorar, que evaluar, ¿cierto? Y que posiblemente nosotros a través de ese ojo crítico podamos generar pues obviamente este tipo de investigaciones, ¿no? No sé de pronto qué hayan encontrado con respecto pues al código, si vaya por la línea que les acabo de socializar o si realmente tiene otros hallazgos que no hablamos el día de hoy. Sí, profe, aunque no quise meterme tanto con el código porque ya viene un poco más implícito al aspecto más político-económico. Ajá. Así que, y con los efectos de las listas de provisiones, así que es un poquito más científico también, y no es mucho lo social, así que quise sí, es verdad. contextualizar el aspecto, como te digo, social, vale la redundancia, y ¿qué? Darlo desde un aspecto histórico, ¿sí? Irlo recorriendo poco a poco de los efectos que ha ido afectando a muchos deportistas y cómo bajo un código moral podemos intervenir a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ya, ahí también cito algunos efectos que pueden darse, que se han visto mucho más prevalentes a lo largo de la historia y así poquito a poquito, pues ahí se va dando.
Ahí están los criterios y... O venga, lo presento una vez, ya que tengo el tiempo. Bueno, listo. Creo que era... Sí, esta es. Veamos, aquí están las... Okay, esto es la palabras clave que ya los determiné. La estrategia de búsqueda, aquí está. De acuerdo a la metodología PICO, que es la que yo apliqué, y es algo un poquito demorada, debido a la lectura rigurosa que tuve que realizar, y lo direccioné respecto a la objetividad de los artículos para la creación de la RS, o sea, la revisión sistemática, en un rango de tiempo del 2013 al 2019, donde se realiza un énfasis en el dopaje deportivo y sus características como un fenómeno social en el idioma inglés. Ya para la exclusión se relaciona al código deportivo respecto a los tipos de sustancias ilícitas al deporte en un contexto político-económico. Y obviamente se realiza su gestión bibliográfica con el software Mendeley. Y aquí ya el pico, que ya es lo que se orientó, o se hizo la objetividad, es que la población es la evidencia del dopaje deportivo desde un punto de vista de la sociedad. La intervención es el dopaje como un fenómeno social. La comparación es el dopaje desde una perspectiva histórico-social. Y los resultados es que el dopaje es tan antiguo como el mismo deporte. Ya en los resultados, pues aquí aplicó ya el flowgrama Prisma y respecto a las 5 bases de datos que yo escogí, que es PubMed, Google Academic, Elsevier, Mendeley y la WADA, los cuales en la WADA se seleccionaron 2 artículos, en Elsevier solo 1, PubMed 3 y Mendeley se encontraron 2, para un total de 8 y se realiza su respectivo lectura respecto a los criterios de inclusión y con una finalidad de 6 artículos a revisar, todo por medio de la metodología Prisma y su respectiva resolución, profe. Lo que sí se me está alargando bastante, profe, es que ya... No, eso no lo voy a meter, el metaanálisis no lo voy a meter. Iba a meter la calidad metodológica, pero tampoco por lo que me lleva más tiempo. Y ya la calidad metodológica se requiere una lectura más exhaustiva respecto al sesgo. Estoy mirando si aplicar los... No lo encuentro. Bueno, un cuadro de intervenciones para resultados que es el que yo le mencionaba, pero que todavía sigo haciendo de lectura, para ver si puedo hacer la síntesis, eso es. Sí, pero para que no te complejices más, ya puedes ir haciendo tu discusión o las conclusiones, no hay problema. No. Que no se complejice más, Rafael. Sí, así soy. Sí, claro que sí, así está súper bien. Digamos que me interesaba era pues que se haya podido hacer la consolidación de los documentos que lograron identificar. Entonces, pues ahí creo yo que con esa categoría que acabaste de compartirnos, está súper bien asociada. Entonces, pues bien, no hay problema. Ahí ya da cuenta, pues obviamente, del análisis de los documentos. ¿Listo? Bien. Vale. Bueno, dentro de 8 días, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vernos en el parcial y vamos a realizar entonces la socialización del documento. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, inquietudes. Pues digamos que esta temática pues fue bastante amable con respecto obviamente a todas las orientaciones que tuvimos en cuenta a lo largo de este semestre y obviamente que nos enseña un poquito a ser un tanto más críticos de todo lo que sucede, ¿cierto? A nivel deportivo, ¿no? Y obviamente pues la repercusión, la incidencia o la repercusión de aspectos sociales y de situaciones sociales, que obviamente hay mucho por trabajar, ¿no? Por investigar. Entonces, bueno, no sé si tengan dudas, inquietudes, preguntas. Esto es educación. No. Bueno. No, señora. Antes se ha reforzado los conocimientos que ya se han adquirido hace tiempo. Exacto, sí. Digamos que, bueno, este es lo que les decía.
guardo esto. Pero entonces sí nos ayuda a reforzar como ese pensamiento crítico, ¿no? Esa es la idea. Dimensionarlo a través de, obviamente, de unos criterios en los cuales pues me estoy formando, ¿cierto? Cuáles obviamente me exige la sociedad, ¿cierto? Y de una u otra forma, obviamente, pues a inverso, ¿no? O sea, en qué estaba mi profesión, ¿cierto? Y que posiblemente repercuta, obviamente, en mi formación. Entonces, entendiendo un poco en que somos unos seres sociales, ¿sí? Y que posiblemente bajo esas estructuras o esas dimensiones, pues obviamente así genero yo, ¿cierto? Unas estructuras de conocimientos, de profesionalismo, unas conductas a nivel tanto como de ciudadano como de profesional, ¿cierto? Un código específicamente que debo seguir, ¿cierto? Y que reconozco bajo unas conductas o unos criterios para poder determinar, ¿cierto? La toma de decisiones, mi forma de intervenir, el conocimiento, ¿cierto? Aplicado obviamente pues a una población que obviamente intervenimos y es que es el mismo ser humano, y que obviamente bajo esas dinámicas, pues también va a generar unas consecuencias en él. Entonces, pues nada, digamos que así finalizamos entonces nuestro curso, ¿cierto? Nuestra asignatura de Sociología del Deporte con todo el componente del doping. Ustedes ya quedaron pues especializados en doping y obviamente todo el componente social. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Terminamos entonces la socialización. La idea es que yo de pronto les subo un formato de diapositivas, ¿cierto? Para que me indiquen, pues digamos que en 4 o en 5 diapositivas máximo, cómo fue su estructura o su propuesta, ¿cierto? Del artículo de revisión y qué hallazgos encontraron. ¿Listo? Eso es todo. Obviamente, pues eso también tiene, digamos que una calificación. Y luego haremos paso pues al parcial. ¿Listo? Para entonces finalizar nuestro proceso académico. Bueno, no sé si tengan más dudas con respecto pues a este cierre o si no, nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Entendido, profe, ¿no? Ya no hay más dudas. Antes agradecerle por el tiempo que nos permitió compartir. Porque somos dos personitas ahí, entonces muchas gracias. No, no te preocupes, chévere, chévere porque fue muy individualizado y obviamente pues eso también traduce un poco pues el progreso de cada uno, ¿no? Bien. Vale, profe, muchísimas gracias. Listo, preciosos. Nos vemos dentro de 8 días, hasta luego. Bueno, chao, chao. Gracias, hasta luego. Bueno, chao.